Mucho gusto poder continuar con este estudio acerca del alma y del espíritu. Pero vamos a profundizar bastante, se los advertí en los estudios anteriores, vamos a escudriñar las escrituras y vamos a hacer unos descubrimientos maravillosos que el Espíritu Santo nos tiene para todas aquellas personas que amamos de corazón la verdad y la palabra de Dios. En este estudio vamos a tratar de descubrir el origen del alma humana. El origen del alma humana. ¿Qué haríamos sin la Biblia? Absolutamente nada más que hipotetizar, filosofar, especular, como a través de la historia filósofos, escritores, sociólogos, psicólogos lo han hecho, sin poder atravesar la barrera de la dimensión desconocida, que es la dimensión espiritual. Entonces, pues, ningún ser humano nos va a poder aclarar jamás de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Porque estas preguntas solo Dios lo podría haber conocido y solo Él nos puede explicar la revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras para poder encontrar respuestas. Existen tres explicaciones acerca del origen del alma humana que han sido mantenidas a través de la historia, y las dos primeras las podemos nosotros considerar como teorías sin fundamento, las vamos a analizar, o sea, lo que los filósofos han tratado de explicar acerca del origen del ser humano, y la última o la tercera vamos a considerarla como la más aceptada bíblicamente. Dentro de estas tres teorías que nosotros tenemos, en primer lugar tenemos la eternidad del alma. O sea, voy a enunciarlas para después cada una de ellas desarrollarlas. La eternidad del alma, o sea, las personas creyeron, o filósofos, que siempre ha existido el alma humana. La segunda teoría es que no, el alma humana fue creada en la eternidad. No existía eternamente, sino que fue creada en algún tiempo de la eternidad. Y la tercera, que es la más bíblica, que vamos a tratar también de desarrollar, es que el alma bíblicamente es transmitida por los padres a los seres humanos o a los niños que van naciendo. Y vamos a aclarar con la Biblia cada una de estas posiciones para descubrir qué maravillosa revelación, insisto, tenemos en la palabra de Dios. Veamos en primer lugar, dentro del origen del alma humana, la eternidad del alma. Esta teoría tiene aparentemente dos explicaciones. La primera es que el alma humana siempre ha existido, o sea, es la preexistencia del alma humana. Y uno de los principales personas que postularon esta teoría fue el filósofo Platón, que existió entre el año 437 y 347 a.C. Platón alegaba o argumentaba que las almas humanas no solo son intrínsecamente inmortales, sino que son eternas, o sea, que nunca fueron creadas, siempre hemos existido porque forman parte del mundo o de la eternidad de Dios. Estas almas, decía Platón, entran al cuerpo humano, o sea, dentro del vientre de la mujer, en el momento en el que nacen. Y así pues los seres humanos son esencialmente también eternos, porque tienen un alma eterna en cuerpos temporales. El cuerpo es temporal, decía Platón, pero el alma que ha sido eterna entra, y pues esto favorece de alguna manera la famosa reencarnación de los hindúes. Esta teoría no puede considerarse bíblicamente por las siguientes razones. En primer lugar, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos fuimos creados. Y esta palabra creación es muy importante en el original hebreo, porque es la palabra que se usa bara con B de burro, bara
como suena B-A-R-A. Y la palabra vara se usa únicamente para la creación del universo, Génesis 1:1. En el principio Dios vara, creó el universo y significa de la nada. Lo confirma Hebreos 11, versículo 2, donde dice que las cosas que existieron fueron creadas de las que no se veían, de las cosas invisibles, por lo que el mundo invisible es más real que el mundo visible. Entonces, el universo fue creado de la nada. No había materia, no había tiempo, no había nada absolutamente que pudiera considerarse como el universo físico en el cual tú y yo vivimos actualmente. Entonces la Biblia nos enseña que fuimos creados y fuimos traídos para existir en algún punto del tiempo. No podíamos haber existido desde la eternidad. Si en algún punto del tiempo, repito, fuimos traídos para existir, entonces no podíamos haber existido antes o en la eternidad. En Génesis 1, 26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves, en los animales de la tierra, etcétera, etcétera. Y creó Dios al hombre, y ahí está la palabra vara. Dios de la nada creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, dice que una vez que Dios forma de un material ya existente, que es el cuerpo de nosotros, este cuerpo lo formó Dios del polvo de la tierra, de los 19 elementos químicos que forman la tierra, y una vez que Dios forma el cuerpo humano, Dios hace lo siguiente: sopla, infunde dentro del cuerpo humano el alma y el espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Que es en el momento en el que Dios crea originalmente el cuerpo humano, Dios infunde o sopla entre nosotros el alma y el espíritu, porque la palabra que se usa en Génesis 2:7, hebrea, y entonces sopló Dios en su nariz aliento de vida. Con esta frase, aliento de vida, se tradujo del original hebreo Nishmat Chayim, que está en el original plural, con N de nana, Nishmat Chayim, así como suena, que significa alientos de vida. Entonces Dios infunde dentro de nosotros, originalmente, cuando Adán era solamente como una estatua, como una escultura, donde ya tenía sus órganos, corazón, pulmones, todo, pero estaba inmóvil, no se podía mover, estaba completamente sin vida. Dios sopla dentro de él y Adán abre los ojos en ese momento y adquiere conciencia de su mundo alrededor y del mundo espiritual también, por medio del espíritu que Dios infunde dentro de él. Entonces, para poder resumir esto e irnos poco a poquito, para que no nos vayamos a confundir, resumimos que Dios forma al ser humano como un cuerpo de algo material preexistente, el polvo de la tierra, que la ciencia comprueba que tiene 19 elementos químicos, y los 4 gases que forman la tierra forman el cuerpo humano. Esto es asombroso. Y después Dios le infunde un alma, que es el asiento o la mente, el intelecto, los sentimientos, la voluntad del ser humano. El alma hace que el ser humano pueda estar consciente de su medio ambiente, pero Dios infunde en segundo lugar, al soplar dentro del ser humano el aliento o el espíritu o la vida espiritual, a través de la cual el ser humano, a través del espíritu, puede comunicarse con Dios, tener relación con Dios, conocer a Dios y adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, el hombre necesitaba, al contrario de los animales, el aliento espiritual de Dios. Dios puso dentro de los animales el alma. Los animales tienen alma,
¿Qué quiere decir con esto? Que él puso el nepesh en el hebreo, que se tradujo alma, que significa que los animales también tienen voluntad, pueden obedecer o pueden desobedecer los animales. Tú los entrenas para que instintivamente tu perro, por ejemplo, no se coma esas croquetas o no entre a una habitación o obedezca a través del instinto que Dios puso en ellos. Los perros también tienen sentimientos y los perros tienen emociones. Se alegran, se entristecen, al grado que hay animales perros principalmente, que cuando se muere su amo, van hasta la tumba, sabiendo que ya no se pueden separar de su amo. Entonces, el alma que tienen los animales es distinta al espíritu, porque los animales no tienen conciencia de ellos mismos, de su existencia. Tienen conciencia, ¿verdad? Simplemente de lo que ellos viven en el presente, pero no tienen conciencia, como nosotros, de que hay un Dios, de que hay mandamientos que tienen que obedecer y que van a ser, y que puede haber condenación o la vida eterna. Eso Dios se lo dio única y exclusivamente al ser humano. Muy bien. Vemos también nosotros en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1, de qué forma Dios vuelve otra vez a reenfatizar que Él pone el espíritu dentro del ser humano. Dice Zacarías 12, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. De Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Vemos nosotros claramente que Dios formó dentro del ser humano la vida espiritual. La vida espiritual no existía antes de que naciéramos. En el momento en el que originalmente Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, en ese preciso momento es cuando Dios sopla el alma y el espíritu. Él forma el espíritu dentro de nosotros. Y en primera de la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Dios en el Nuevo Testamento lo vuelve otra vez a revelar al apóstol Pablo. Para que todo nuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles en la venida de Cristo. Pablo nos revela que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Muy bien, ahora vamos a evidenciar todas estas cosas, demostrando con la Biblia claramente, ¿verdad?, que pues nosotros no existíamos en la eternidad, que no somos eternos como lo es Dios. Y veamos en primer lugar en el Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13, que los seres humanos que no han nacido, o sea, les vamos a llamar los no nacidos, no son llamados o son llamados, ¿verdad?, antes de que naciéramos, son conocidos por Dios. Entonces, los no nacidos somos una creación de Dios. No existíamos antes. Esto es importante porque lo queremos demostrar con la Biblia, que no existíamos antes de nacer. Dice el Salmo 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, fuimos creados por Dios en el momento de la concepción, en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá se juntaron con los 23 cromosomas de mi mamá, se formó lo que se llama el cigote, o el cigote, que significa que ahí se encontraba toda la información genética. Potencialmente, ahí estábamos ya en el estado embrionario, bíblicamente hablando, ya éramos seres humanos. ¿Cuándo somos seres humanos? En el momento, bíblicamente, de que fuimos
concebidos o en el estado embrionario. Esto es muy importante porque así como Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, así también Dios crea de la nada al ser humano dentro del vientre de nuestra madre. Vemos en segundo lugar en el Evangelio de Mateo capítulo 1 que Jesús fue humano, por eso se le llama a Jesús el hombre Dios o el Hijo del Hombre, porque él tenía que descender genéticamente, humanamente de los seres humanos para identificarse en la cruz con nosotros y pagar por nuestros pecados. Esta es la razón por la cual Dios nos mandó al arcángel Miguel o a Gabriel o a un papa o a Abraham o a Isaac o a un santo o a un ángel a morir en una cruz. En la cruz tenía que morir el ser humano, porque la muerte es una maldición que entró a través del pecado. Pero al mismo tiempo que en la cruz, la persona que moría tenía que ser un ser humano, tenía que ser Dios al mismo tiempo, porque solo Dios nos puede perdonar. Entonces en la cruz encontramos al hombre Dios, a Jesús hecho a la semejanza de todos nosotros, participando de nuestra sangre y de nuestra naturaleza humana, pero al mismo tiempo siendo divino, porque en la cruz era Dios el que tenía que perdonarnos. Ningún ángel, ningún ser humano podía atreverse a perdonar a otro ser humano. Dice Mateo 1, versículo 20, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció, está describiendo el nacimiento de Jesús, pongamos mucha atención. Se le apareció un ángel en sueños y le dijo, José, que estaba comprometido con María, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, esta palabra es genao en el original griego, ¿verdad? Lo que a través de sus genes es lo que significa en el original. Lo que a través de sus genes ella va a engendrar o provenir es transmitido por el Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Sabemos que José estaba comprometido con María y pues no podía él encontrarla de repente embarazada, porque en aquel tiempo recordamos que la paga del adulterio era muerte a pedradas bajo el Antiguo Testamento, y José y María vivían bajo el Antiguo Testamento. Entonces tuvo un ángel llamado Gabriel, que es el mensajero principal de Dios para los seres humanos, traerle el mensaje y advertirle, espérame tantito José, no te vayas a espantar, no te vayas a alevestrar, no te vayas a enojar, porque cuando veas que le crece la pancita a tu esposa y cuando veas que le crece el vientre a María, no es porque ella haya tenido relaciones con otro hombre, sino que ese embarazo que ella tiene no es producido por ningún ser humano. El Espíritu Santo es el que va a proveer. El cromosoma Y que tú tienes infectado, José, para hacerlo más transliteral, porque el cromosoma Y que tú tienes, José, no puede mezclarse con los cromosomas XX que tiene tu esposa, porque sabemos que el varón, los varones tenemos el cromosoma Y, que es el que produce el género. O sea, el género viene a través del cromosoma Y, es el que determina el género masculino. Si tú tienes un cromosoma Y, vea que te hagan un examen y te dice el genetista o el ginecólogo que tienes un cromosoma Y, ¿qué significa eso? Que aunque en tu mente digas, no, yo no soy hombre, soy mujer, el problema que tú tienes no es físico, el problema que tú tienes es mental y espiritual, porque la naturaleza te puso el cromosoma Y a través de Dios y es lo que determina que tú y yo seamos varones. Las mujeres no tienen el cromosoma Y, ellas tienen dos cromosomas XX y todas las mujeres que han nacido nacen sin el cromosoma Y
y con el cromosoma XX, que es lo que determina el género femenino. Entonces, esta es la razón, lo vamos entendiendo, hasta que se descubrió la genética en 1954, imaginémonos nada más, por los doctores Crick y Watson, que les dieron el Premio Nobel de Medicina en 1954, cuando descubrieron, ¿verdad?, la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, que fue el descubrimiento más grande científico, el genoma humano en el siglo XX. Entonces vemos claramente en la Biblia que todo lo que fue escrito hace 2000, 3000, 4000 años, conforme la ciencia ha avanzado, simplemente la ciencia corrobora, comprueba que ya la Biblia lo había descrito, revelado con siglos de anticipación, porque la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana y que las revistas científicas y que los descubrimientos que poco a poco se han hecho a través de la historia. Y vemos también que en la Biblia se nos revela en el Salmo 139 que los no nacidos ya son conocidos íntimamente por Dios y personalmente también, de la misma manera que Dios conocería a una persona adulta. Dice el Salmo 139, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Vemos nosotros de una forma maravillosa que la pregunta que todos los médicos actualmente se hacen: ¿cuándo comienza la vida humana? ¿A la semana se puede abortar o la vida humana comienza al mes? ¿Cuándo se puede llamar un ser humano un ser humano? No, unos dicen a los 2 meses, a los 3 meses. Antes es simplemente ahora sí que un molúsculo, ¿verdad? Un monstruito ahí mezclado con tejidos y con huesos, que no tiene la vida humana. Pero la Biblia es el único libro, ¿escucharon bien? El único libro de los billones de libros que existen científicos y analíticos y sociológicos y arqueológicos y de todos aquellos que están tratando o antropológicos de buscar al ser humano, es el único libro que nos dice con autoridad en qué momento somos seres humanos. Y de acuerdo al Salmo 139, que fue escrito hace 3000 años, repito, lo que acabamos de leer, el Salmo 39 fue escrito por el rey David hace 3000 años, y ya Dios hace 3000 años le revela a David que en el momento en el que somos embrión, cuando los cromosomas de mi padre, vimos los 23 cromosomas que trae, que heredamos de nuestro papá, y los 23 cromosomas que heredamos de nuestra mamá, se juntan para formar el cigote, para formar el embrión. En ese momento, en ese mismo instante, ahí en el estado embrionario tenemos toda la información genética potencial de todo lo que somos. De ahí en adelante solo vamos a necesitar aire y comida, pero ya somos seres humanos delante de Dios. Y finalmente vamos a ver que la Biblia les llama a todos los que no han nacido todavía, o a los no nacidos, somos llamados por Dios antes de nacer. Por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 22 y 23, repito a ustedes que traen su Biblia, Génesis 25, 22 y 23, dice así: oró Isaac, bueno, desde el versículo 21, aquí vemos a Isaac que está orando a Jehová por su mujer que era estéril.
Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y entonces Dios, cuando oye la oración de Isaac, Dios le revela a Isaac lo que vamos a escuchar en el versículo 22 y 23. Escuchen qué revelación más asombrosa. Los hijos luchaban dentro de ella. O sea, tenía gemelos ahí Rebeca en su vientre. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. O sea, antes que naciera Isaac y Jacob, los hijos de Isaac y de Rebeca, Dios ya había conocido. Esto es maravilloso. Esto se llama el preconocimiento de Dios. Por eso Dios es omnisciente, conoce todo antes de que suceda. Dios está profetizando que esos 2 niños que aún todavía no han nacido, iban a constituir 2 naciones. Y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. O sea, estas 2 naciones que iban a surgir a través del nacimiento de estas 2 criaturas, al mismo tiempo no se iban a unir. Iban a ser divididas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Nos damos cuenta que a través del tiempo Jacob fue el enemigo de Isaac. Jacob, dice Hebreos capítulo 11, que no se arrepintió y vendió su primogenitura por un mugroso plato de lentejas. Dios tuvo que desecharlo y entonces fue Isaac el heredero genéticamente, a través del cual provendría en la línea genética, como lo vamos a ir observando, el Mesías prometido por Dios. Bueno, y finalmente en el libro de Gálatas, para que veamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15, encontramos esta revelación también del apóstol Pablo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, está Pablo narrando su conversión, que me apartó desde el vientre. Pablo dice, Dios me apartó, o sea, ya desde que estaba en estado embrionario en el vientre de mi madre, ahí Dios ya tenía un plan para ti y ya tenía un plan para mí. Esto se llama el preconocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Me llamó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Vemos esta misma aseveración de Pablo en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que siempre me ha atraído de una forma peculiar, muy particular, esta revelación de Dios, porque nos llena de confianza y nos llena de tranquilidad y de paz, de saber que estamos completamente en las manos de Dios y que si desde el vientre de nuestra madre nos conocía, como dice Filipenses 1:6, lo que Él comenzó lo va a terminar en nuestra vida, por las buenas o por las malas, pero Dios va a terminar con nosotros cuando nos convertimos en sus hijos, para que Él pueda asegurarnos, porque somos preservados en el cristianismo, no por nuestras obras, sino por el poder de Dios. Porque muchas personas dicen, bueno, la salvación se pierde. Y los que dicen que se pierde la salvación, ¿saben lo que dicen? Es que si tú eres salvo y ya recibiste a Cristo, después de recibir a Cristo, después de que recibiste la vida eterna, te toca a ti ahora mantener tu salvación. Háganme ustedes el favor. ¿Cómo que nos toca ahora? O sea, nos están diciendo, ahora de ahí en adelante, depende de cómo te portes, que tu salvación se va a mantener. Porque si tú pecas y te alejas de Dios, pierdes tu salvación. O sea, le dan la responsabilidad de la salvación al ser humano en lugar de a Dios. Y es todo lo contrario. De ahí en adelante depende de Dios el sostener nuestra salvación, porque sus promesas han sido hechas claramente, que nada nos podrá arrebatar de su mano,
que estamos seguros y que si después, desde luego, el que quiera alejarse de Dios, ya esa es otra conferencia que podemos traer, pues yo como a los corintios, a muchos cristianos que se mueren antes de tiempo porque no quieren arrepentirse de sus pecados, pero si son salvos se los lleva a Dios. Otros pueden morir en pecado. ¿Quién no va a morir en pecado? Todos tenemos pecado, no hay nadie que muera sin pecado más que Jesucristo. De alguna manera todos, aunque somos cristianos, seguimos pecando, pero ya no pecamos habitualmente, ni tampoco vivimos en el pecado, como lo dice Romanos capítulo 6, sino que ahora ya tenemos conciencia y nos duele, y si el temor de Dios está en nuestro corazón, inmediatamente confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, es maravilloso saber que una vez que somos salvados, de ahí en adelante es Dios por sus promesas que nos garantiza que lo que Él comenzó lo va a terminar, tarde o temprano. Y dice Jeremías 1:5, Jeremías 1, versículo 5, antes que te formara en el vientre, y esta palabra formar no es vara, que es crear de la nada, es la palabra con Y, yatzar, como suena, Y-A-T-S-A-R, yatzar, que en el hebreo significa dar forma. O sea, vamos otra vez, antes de que te formara, te modelara, como el escultor modela el barro, o el escultor modela una piedra y saca de la piedra una estatua, le dice Dios a Jeremías, antes de que comenzara yo a formarte en el vientre de tu madre, te conocí. Yo ya sabía quién eras. Todavía no estabas la sangre, ni los músculos, ni el corazón, ni la piel que tenías en el vientre de tu madre. Y yo, Jeremías, yo quiero decirte, Jeremías, que ya te conocía. Ya sabía quién ibas a ser. Qué tremenda está esto, ¿verdad? Antes de que te formara en el vientre de tu madre, ya sabía yo quién eras. Y escuchen lo que sigue a continuación. Y antes que nacieras, o sea, antes que te pariera tu mamá, te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que fuéramos formados, ya Dios sabía quiénes íbamos a ser. Y cuando nosotros nacimos, ya Dios tenía asignado nuestro llamamiento. Mira, Lionel Messi, tú vas a ser futbolista de soccer. Y desde niño se van a manifestar en ti los talentos que yo te puse para que seas un gran futbolista. Mira, Pavarotti, tú vas a ser uno de los mejores cantantes del siglo XX de ópera. Y cuando seas joven vas a tener una voz que no la ha tenido nadie más que Enrico Caruso a principios del siglo XX. Mira, tú que eres compositor de música, Beethoven, vas a ser el quinto hijo de una madre que tuvo antes hijos con sífilis y con problemas mentales y cualquier madre te hubiera abortado, pero ¿sabes qué? Ludwig van Beethoven, te voy a hacer el más grande de los músicos que han habido, vas a componer más de 10 sinfonías y además te vas a volver sordo, pero la gente va a darse cuenta que es precisamente alguien diferente a todos los demás. Y tú vas a ser carpintero, tú vas a ser abogado, tú vas a hacer esto, tú vas a ser basquetbolista. Mira Michael Jordan, tú vas a ser una persona dotada de un talento para meter canastas en el básquetbol que nadie la ha tenido. Y así nos damos cuenta que todos los seres humanos hemos nacido con dones, con talentos, nada más que hay dones espirituales que se obtienen en el momento de la salvación y hay talentos naturales con los cuales ya nacimos. Entonces Alberto Einstein, ¿cuántos Einstein ha habido, verdad? Nació con una capacidad matemática tremenda, que lo irónico fue que lo reprobaron en matemáticas cuando estaba en la primaria y en la secundaria a Einstein. A otros más grandes bailarines los reprobaron cuando eran jóvenes porque no sabían bailar y se convierten en los mejores bailarines del mundo. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha determinado, ningún hombre va a determinar lo que tú eres ni lo que yo soy. Así que si tu mamá te dijo, eres un bueno para nada y no sirves para nada, y la gente te ha rechazado, siempre recuerda, ni mis maestros,
Nadie va a determinar el plan de Dios para mi vida. Eso está ya determinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que estuviera en el vientre de mi madre, y cuando nací, Dios tenía el propósito y el significado para lo cual Dios permitió darme esta vida y caminar en el mundo de los seres humanos. Ahora bien, si esto es así realmente, es nuestra responsabilidad descubrir para qué nacimos. ¿Me van siguiendo? Si hay un propósito desde antes que nacimos en cuanto a qué es lo que vamos a hacer en la vida, tenemos entonces que descubrir este propósito y la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la Biblia nos revela que el primer paso para poder descubrir quiénes somos, de dónde venimos, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida, es reconocer que eres pecador, que hemos heredado una infección, un virus, desde hace más de 6,000 años aproximadamente, y que este virus ha envenenado nuestra mente, nuestra computadora, y ahora necesitamos que alguien entre a nuestra computadora, nos meta un programa nuevo, nos saque los problemas con los cuales nacimos, que Marx, que Engels, que la antología de quién sabe quién, que la cienciología, que el budismo, que las religiones, que las ideologías, que el socialismo, que el comunismo, que las monarquías, y que esto y que el otro, y que el populismo, y el hombre por qué se pelea, y que la psicología, y todos estos programas en los cuales el hombre ha debatido y tratado de explicar qué mejor gobierno es, qué mejor conducta, etcétera, etcétera, son simplemente cosas humanas que no vamos a resolver. Dios mete el programa de la Biblia, de este libro maravilloso, lo mete a nuestra mente, comienza a sacar los programas que nos metieron nuestros maestros, la religión que heredamos, tal vez desgraciadamente equivocada, de nuestros padres, y cuando tú ya aceptas a Jesucristo, Dios te abre la computadora nueva, la nueva mente que tenemos, porque dice 1 Corintios 2, que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios capítulo 2, y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la forma de pensar como Dios piensa y comenzamos a descubrir, haciendo contacto, volviéndonos a enchufar con la fuente de energía que es Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que mientras tú no tengas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vagarás como una oveja sin pastor en el mundo. Cada quien por su camino, irás de filosofía en filosofía, de cine en cine, de droga en droga, de mujer en mujer, de hombre en hombre, de novio en novio, de novia en novia, siempre buscando y sin encontrar, simplemente porque no tienes un pastor. Y Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Es lo que podemos decir una vez que hemos regresado al pastor y obispo de nuestras almas. Muy bien. Todos estos pasajes, pues, no nos dejan dudas que los niños no nacidos, o sea, los no humanos o personas creadas por Dios, como son los bebés o los adultos, no existíamos antes. Pero Dios sabía quiénes íbamos a ser y en el vientre de nuestra madre Él comenzó a formarnos y para que cuando naciéramos tuviéramos la oportunidad de poder conocerle a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Yo quisiera que tú meditaras profundamente en este estudio que acabamos de tener acerca del origen del alma y vamos a ver el próximo domingo, si Dios quiere y nos da vida, cuál es la segunda teoría, que es el alma. No vamos a ver que muchos dicen el alma, el momento en el que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí Dios pone el alma. Y finalmente vamos a ver en tercer lugar también el próximo domingo, que no es así, no fuimos eternos, ni el alma es creada en el momento del nacimiento, sino que el alma, va a ser tremendo este estudio, el alma es transmitida
a través de nuestra sangre. Porque por eso dice la Biblia en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en la sangre, y esta palabra vida es alma en el hebreo. Pero me estoy adelantando, pero lo estoy dejando nada más para que comience ya a deleitarse en los estudios que vamos a continuar, que nos van a profundizar muchísimo y nos van a ayudar a comprender qué grande es ese Dios que en esa cruz dio su vida por ti y por mí. ¿No quisieras invitarlo a tu corazón y decirle: Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres, quiero tener una íntima relación contigo en espíritu y en verdad? Creo que en la cruz Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados, porque eras tú, Dios, eras tú, el creador del universo, el que estabas en la persona de Cristo en la cruz, pagando con tu sangre por mi vida, mostrándome que de tal manera me has amado que has dado tu vida para que yo te conozca, para que yo pueda tener la oportunidad de decirte: Jesús, entra a mi vida en este instante. Te lo pido con todo mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Quiero conocer la verdad, quiero ser libre, tener la vida eterna y sobre todas las cosas comenzar desde ahora en adelante a descubrir la razón y el significado por lo cual tú me has traído a esta vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. De esta manera hemos llegado al final de nuestro servicio. Muchas gracias por habernos acompañado. Te recordamos que a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram y de YouTube puedes encontrarnos en nuestras diferentes direcciones de internet para que puedas seguir todos los estudios bíblicos que tenemos entre semana. Tenemos un contenido precioso, abundante para mujeres, para hombres, para niños, predicaciones de muchos temas familiares, bíblicos, etcétera. Así que te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y además te invitamos a que sigas muy atento porque próximamente estaremos anunciando las fechas en las que cada una de las iglesias vamos a regresar a congregarnos. Así que sigue atento a estas indicaciones y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo a nombre de todos los pastores. Les amamos, les bendecimos, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.